Bueno, en la clase anterior entonces estábamos viendo un momento de una fuerza alrededor de un punto. Entonces tenemos esta gráfica en que nos muestra el momento MO con respecto al punto O por como el producto factorial de la distancia de R, que R vendría siendo la distancia entre O y A el punto donde se está aplicando la fuerza F, ¿cierto? Entonces, y veíamos algo pues de la mano derecha. Veíamos que la definición de momento entonces vendría siendo momento en el punto O es igual a R como el vector de distancia por la fuerza. Habíamos visto anteriormente también que la fuerza la podemos determinar como un vector que sí tiene una magnitud f y un vector unitario lambda, que igual vector unitario lo sacábamos como si fuera una longitud. No, la longitud de hecho, ¿no? La sacábamos entonces los valores en x, en y y en z, ¿cierto? Valor en x, en y y en z, y con cada uno de esos valores acompañados por el vector unitario IJK, ustedes saben cuál es, y todos estos divididos por la resultante, ¿no es cierto? Donde la resultante era igual a la sumatoria de todos estos al cuadrado, estos valores, y le sacábamos una raíz cuadrada a todo eso. Eso era lo que habíamos visto. Habíamos visto también una matriz para la multiplicación de los vectores unitarios y hablábamos de la mano derecha, ¿no es cierto? De que si tenemos, por ejemplo, I por J, entonces que si tenemos aquí I, ¿no es cierto? O sea, I apuntando hacia el eje X, ¿no? J que vendría apuntando hacia el eje Y K en este caso es el que sale, o sea, acá viene como un vector que viene así, que viene saliendo, pues, que viene en esta dirección vendría Z, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a multiplicar I por J, que me da K, entonces pongo mis dedos señalando hacia I, o sea, hacia X, volteo ellos para indicarlos hacia Y, o que vendría siendo el vector J, y la resultante, que es la que está apuntando mi dedo, es el eje Z, o que vendría siendo K, y por eso es negativo. Pero, por ejemplo, J por I queda menos K, entonces si señalo mis dedos hacia J, pues obviamente yo no puedo hacer esto y enroscarlos, ¿no es cierto? Tengo que voltear mi mano, ponerlos en dirección de Y, o sea, de J, que es el vector unitario, enroscar mi mano en el sentido Y, y entonces apuntaría hacia abajo, por eso es que me da menos K. O de todas maneras seguir pues esta matriz que es un poquito más sencilla. Hablábamos también de las operaciones de matriz determinante, ¿no es cierto? Que podamos seguir esta regla que era un poco más sencilla para multiplicar vectores. ¿Y por qué nos interesaba seguir esta regla? Porque la definición de vector, entonces, de momento de un punto O es igual a R cruz F, o sea, es un vector cruz, es un vector producto de vectores, donde R es un vector y F como fuerza también es un vector. Teníamos entonces que si tenemos un vector R de posición y un vector F de fuerza, entonces tendríamos que este vendría siendo la ecuación que lo rige. Y entonces esta es la determinante que cuadraríamos para multiplicar. Entonces, siguiendo la operación de determinante, tendríamos que hacer esto, ¿no? Este valor que es este de aquí vendría siendo el vector R y este el de la F, ¿no? El de posición y el de fuerza. Entonces vendríamos multiplicando Y por F por I y vendríamos multiplicando así en diagonal tal como está en esta matriz, o sea que colocaríamos I y J aquí al lado para poder hacer las operaciones. Entonces veámoslo con un ejemplo para que nos quede un poquito más fácil de explicar. ¿Listo? Entonces, vamos a tener este ejemplo. Tenemos entonces aquí un pequeño bote que cuelga de sus dos
de los dos pescantes, dice aquí, uno de los cuales se muestra en la figura. O sea, quiere decir que aquí en la otra parte del bote pues está colgado igual, entonces nada más muestra uno de los extremos. La tensión de la línea ABAD es de 41 libras. Obtengas el momento alrededor de C, que es la parte de acá del poste, de la fuerza resultante RA ejercida sobre el pescante en A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero hay que analizar que en este caso, este cable viene dos veces aquí, es decir, por eso se llama ABAD, o sea, él viene aquí y viene aquí. O sea que aquí tenemos dos veces esta tensión y una vez esta tensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Primero la fuerza, entonces, correspondiente a la resultante A, que vendría siendo la fuerza que está aquí. O sea que esta fuerza está aquí, vendría siendo la resultante A. ¿Cuál vendría siendo entonces mi vector posición? Si me están diciendo, obtengas el momento alrededor de C de la fuerza resultante RA ejercida sobre el pescante en A. O sea, me está diciendo, aquí está A y aquí está el punto C. Es decir, que estos dos puntos, el vector que une estos dos puntos vendría siendo el vector R. Y esta resultante en A vendría siendo entonces la fuerza o el vector de fuerza que nos interesa en nuestro caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Vamos a conocer cada una de las tensiones de estos cables. Entonces, vamos a ubicar primero pues en los vectores unitarios. Entonces vamos a poner esto por aquí. Entonces vamos a hallar primero el vector unitario de AD, ¿no es cierto? Un vector unitario de AD. Entonces vendría siendo igual pues a cada uno de las componentes en X, Y, Z por la resultante, ¿no es cierto? O sea, al vector AD, lo más chiquitico, por la resultante de AD, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el vector AD? Este es un lambda. Entonces, AD tiene en X 4.8 pies. Entonces, 4.8 pies en Y, ¿no es cierto? Positivo. En Y, entonces de aquí, ¿no es cierto? Que está aquí en el mismo plano X, hasta acá 6.2 pies. Entonces, más 6.2 pies en J. Y ahí dice que en Z, que es aquí en este sentido, tenemos que de aquí hasta 2.4 más 2.4 pies en K. Ese vendría siendo nuestro vector unitario. Ahora, la resultante de AD vendría a ser igual a 4.8 pies al cuadrado más 6.2 pies al cuadrado más 2.4 pies al cuadrado, y todo esto la raíz. Luego de operar entonces, esto nos da 8.2 pies. Por lo tanto, entonces el vector unitario AD, una brolla mayúscula, es igual a 4.8 sobre 8.2 pies, esto se cancela, y más 6.2 sobre 8.2 pies se cancela, J más 2.4 sobre 8.2 pies se cancela, K. Entonces el vector unitario AD es igual a, vendría siendo 0.59 en I más 0.76 en J más 0.29 en K. Ese sería el vector unitario. Ahora sabemos que la tensión AD
El problema nos dice que es 41 libras, entonces sería 41 libras por todo el vector, o sea, 0.59 en I más 0.76 en J más 0.29 en K. O sea, que la tensión AD es igual a 24 libras en I más 31 libras en J más 12 libras en K. Ese por el lado de la tensión AB. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo para AB. Pero ¿qué pasa con AB? Que es en esta dirección. Es decir, que solo va a tener componentes en Y, porque en X no vamos a tener, en Z tampoco. Él solamente está en la dirección X. Para saber cuáles son las dimensiones que debemos de tener para el vector, imaginémonos que nos vamos a meter esto en una cajita. Entonces la cajita de qué tamaño tendría que ser para que quepa este cable, por ejemplo, que tiene esta tensión AD. Entonces la caja para meter esta varilla, este cable, perdón, tal y como está, tiene que tener 4.8 de lado, 2.4 del otro lado y 6.2 pies de altura. Esos son los vectores entonces de posición. ¿Listo? Que fue lo que hicimos acá. Ahorita, a ver, ¿qué caja necesitamos? No, pues puede ser una caja unitaria, ¿no es cierto? Porque pues en Z, ¿para qué le vamos a poner 2.4 si ese cable no está hasta acá? ¿No es cierto? Podemos una caja solamente de esta dimensión en Y. Entonces solamente, por lo tanto, el vector unitario de AB, al tener solamente una componente, ¿están de acuerdo que si yo digo, es este pedacito, digamos, un número, digamos, es 5, bueno, 4 pies, y en X es 0, en Y es 4 y en menos 4 y en Z 0. Y la resultante vendría siendo a 0 al cuadrado por 4 al cuadrado por 0 al cuadrado, o sea que me da 4. Al final si divido 4 sobre 4, pues me da 1. O sea que el vector unitario es simplemente pues, menos un J porque está hacia abajo, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, eres 0, es 0i más... por dar un ejemplo, menos 4J más 0K, ¿no es cierto? Y la resultante es igual a 0 al cuadrado más 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esa resultante va a dar 4. Entonces, ¿qué hacemos para vector unitario? Vector unitario es igual al vector sobre la resultante. Entonces, tenemos 0 sobre 4, o sea, 0. Menos 4 sobre 4, 1, ¿no es cierto? Más 0 sobre 4, 0. Por lo tanto, tendríamos que esto es un vector unitario, o sea, es menos 1 por J. Ahora, ¿cuál es la tensión entonces del cable? Es 41 libras, ¿no? Que nos decían. O sea que, por lo tanto, la tensión AB es igual a menos 41 libras en J. Esa es nuestra tensión AB. ¿Pero qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la resultante en A. ¿Qué pasa con la resultante en A? La resultante en A entonces tiene una tensión AD y doble tensión aquí en A y en B porque son dos cables, o sea que sería entonces la tensión AD más dos veces la tensión AB. Entonces, ¿qué tenemos en AD? Tenemos 24 libras en I más 31 libras en J más 12 libras en K más dos veces menos 41 en J pertenecientes a la tensión AB. Por lo tanto, la fuerza, la resultante en A, es igual a 24 libras en I menos 10 libras en J de 31 menos, no se ve, perdón, 10 libras, no sé, porque es 2 veces 41, sería menos 51 libras en J. Aquí no se alcanza a ver, este de aquí, es 2 veces menos 41.
más 12 libras en K. Esa sería nuestra vector fuerza. ¿Listo? Ese vendría siendo nuestro vector fuerza. Este de aquí. Apenas sacamos esta parte de aquí. Ahora, ¿cuál sería nuestro vector posición? Entonces, nuestro vector posición, R, ¿no? R de C con respecto a A, podemos decirle, es igual a. Entonces, en X, ¿cuánto tenemos? 0X, ¿no? Entonces, 0 en Y. Pues pongamos. En J, en Y, tenemos esta distancia de 2.4 más 2.4 pies en J. Y en Z, perdón, no, 2.4 no, 6.2 en Y, perdón. 6.2 en J y 2.4 en K. Este vendría siendo nuestro vector posición. Entonces ahora vamos a colocar la determinante tal como está aquí. Donde el momento es igual I, J, K. Vamos a poner primero entonces el vector R, ¿no es cierto? R vendría siendo entonces 0, 6.2 y 2.4. Y el de la fuerza que vendría siendo nuestra resultante A, 24 menos 51 y 12. Y ustedes saben que para multiplicar, entonces volvemos a replicar aquí IJ 0.24, 6.2 y menos 51. Y comenzamos a hacer la operación así. Ay, perdón. Voy a hacerla en colorcito para que se vea mejor. No, mentiras, no sé. En diagonal, ¿no? Estas tres, estas tres, estas tres primero como positivas y le restamos las otras en el otro sentido. Estas tres y estas tres. O sea, ¿qué tendríamos? 6.2 en J por 12K. Es que este está, entonces, más 2.4 en K, más 24 en I, más 0 en I, perdón, es que más por menos 51 en J, menos, ahorita al revés, 6.2 en J, más 24 en I, menos 2.4 en K, por menos 51 en J, menos 0 en I, por 12K. Entonces aquí tenemos en cuenta la cuestión de los... ahí se ve completo. La cuestión de los vectores, I por I, J por I, ta, ta, ta. Entonces aquí tenemos J por K. Entonces J por K nos da I. Entonces 6 por 2 por 12. 6.2 por 12. Nos da 74.4 J por K, J por K, J por K, I. 2.4 por 24 más 57.6 K por I, J. Sí, o sea, K por I, J, K por I, J. Y así sucesivamente. Y entonces el momento nos va a dar en términos de I, J y K.